Estamos en su programa en los tiempos del COVID y nos acompaña, por fortuna, Rafael Barajas El Fisgón, que tiene un libro espléndido, La raíz nazi del PAN. Cuando sacaste tu libro, Rafael, algunos decían, son mentiras, exagera, no es así. El PAN es un partido conservador, amable, que está por el centro, más bien por el centro derecha, pero tiene una serie de cualidades, etcétera. ¿Por qué esta reacción a tu libro, siendo que tú documentas precisamente esa raíz fascista del PAN nazista? Mira, es muy curioso porque la percepción que se ha tenido sobre el PAN, incluso la narrativa dominante en la academia sobre el Partido de Acción Nacional, ha ido cambiando con el tiempo. Yo quiero contarte que yo durante mucho tiempo creí una narrativa que se instaló desde la década de los 80s, que planteaba que el Partido Acción Nacional era lo que tú dices, era un partido demócrata, alejado de todo tipo de totalitarismo, de hombres bien intencionados, y que Gómez Morín y González Luna eran demócratas fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Era un discurso muy bien estructurado. Y yo me lo creí, y hasta que me tocó hacer una exposición sobre el fascismo en México, en el Museo del Estanquillo, y ahí me empecé a encontrar con que el grueso de los actores políticos de finales de los años 30 y principios de los años 40, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, daban por sentado que el PAN era pro-nazi y pro-franquista, que el PAN era pro-fascista. Entonces eso a mí me llamó la atención y debo confesar que primero pensé que sería una exageración de los colegas de aquella época. Y bueno, empecé a investigar y efectivamente me di cuenta que el fascismo en México había tenido muchas más simpatías de las que queríamos aceptar. Entre otras cosas, José Vasconcelos había sido abiertamente pro-nazi. Así es. Tenía una revista que se llamaba Timón, que hasta celebraba el cumpleaños del Führer. Era una cosa increíble. Increíble, el Vasconcelos de la cepa, ese Vasconcelos, ¿no? Sí, claro. Entonces, me puse a investigar y un día cayó en mis manos una colección bastante completa de un periódico que se llamaba La Reacción. Así se llamaba, La Reacción, con un punto de interrogación al final entre paréntesis, ¿no? Entonces yo lo empecé a revisar y bueno, lo primero que me brincó es que era un periódico abiertamente fascista, pero vamos, sin pudor. Y la segunda cosa que me llamó la atención es quién estaba detrás del periódico, porque el director del periódico era un personaje que se llamaba Aquiles Elorduy, que era fundador del Partido Acción Nacional. Y luego, en la parte de atrás de 7 de los 70 números que conseguí, venía un listado de colaboradores. Y en este listado de colaboradores venían algunos de los pronazis más prominentes de la época, como el doctor Atl, pero venían también muchos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN: Gustavo Molina y Font, Manuel Herrera y Lazo, Alfonso Junco, el papá del que después fue el director del Norte, estaba Nemesio García Naranjo y estaba ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín. Y entonces empecé a revisar la historia del PAN, del Partido Acción Nacional, y te digo, la narrativa sobre el PAN ha cambiado a lo largo del tiempo. Cuando el PAN se fundó, que fue en 1939, desde que el PAN se fundó hasta la década de los 50, todo el mundo daba por hecho que el PAN era un partido profascista. Incluso esta narrativa llega a ser dominante en la década de los 60. Y esta narrativa empieza a cambiar en la década de los 70. Por una razón muy sencilla, porque el PAN después, es decir, ahorita explico por qué cambia esta narrativa, pues si quieres, ¿no? Entonces cambia en la década de los 70 y en la década de los 90 se convierte en una cosa hegemónica el decir que el Partido Acción Nacional era un partido demócrata, bien intencionado, tal. Y cuando yo empiezo a revisar esto, es decir, cuando yo me encuentro con este periódico, pues empiezo a ver la historia del PAN. La historia es muy clara. El PAN nace, en primer lugar, nace en 1939, que es un año estratégico para el mundo. Así es, Lázaro Cárdenas, la Segunda Guerra Mundial, etc. Y muy importante para el caso de los panistas, la caída de la República Española. Sí. Entonces ocurren varias cosas. Hasta Cárdenas, acaba de ser la expropiación petrolera. En 39 primero cae la República Española, llega Franco al poder y luego estalla la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes invaden Polonia y demás. Entonces,
pues me meto a revisar los programas, principios de la historia del PAN y tal y tal y tal, porque es decir, el grueso de los partidos fascistas del planeta surge precisamente en esos años, entre el 39, 40 y 49, pero cuando más surgen partidos fascistas es en el 39, y es el año en el que surge el PAN. Entonces yo dije, bueno, demasiada casualidad, ¿no? Sí, sí. Lo raro era, pues sí, un partido derechista que nace en el 39, en pleno auge del fascismo, pues lo más probable es que haya sido fascista. Y entonces ahí estaba la prueba, una de las pruebas era el periódico La Reacción. Entonces empiezo a revisar incluso programas y principios y los orígenes del PAN y toda una serie de cosas, y me empiezo a encontrar con que el PAN tenía vínculos muy fuertes con el franquismo y ojo, esos vínculos los mantuvo en la posguerra. Sí, había un periódico que se llama La Nación, que era abiertamente profranquista. Es una cosa increíble. Sí. Pero también tenía vínculos muy fuertes con el fascismo francés. Fíjate, y aquí hay una cosa muy curiosa. Gómez Morín lo pronunciamos con la I acentuada, pero no se escribe con la I acentuada. Su nombre es francés, es Morán. Sí, hay por ahí un teórico de izquierda, Edgar Morán, todavía creo que vive, tiene como 100 años. Era comunista y después ya no, pero Edgar Morán, sí, me acuerdo muy bien. Filósofo fantástico. Fantástico, sí, tiene unos libros excepcionales, sí. Pues Gómez Morín venía de ahí, entonces tenía vínculos con la derecha francesa de familia. Entonces empiezo a revisar incluso pues el programa y los principios del Partido Acción Nacional, porque, entonces te cuento, publico un artículo en La Jornada diciendo, pues pasó esto, me encontré con esto, este es material y esto es el vínculo de Gómez Morín con el fascismo. Y me contesta el historiador del PAN, Aminabad, ¿no? Un tipo X, ¿no? Yo pensé que te iba a contestar Soledad Loaesa, que hizo aquellos libros sobre el PAN, ¿no? Sí, yo también pensé eso, y por supuesto que los leí. Ella es una de las gentes que reivindican al PAN como un partido. Sí, por eso lo digo, tiene 2 grandes tomos sobre el PAN. Bueno, un partido demócrata cristiano. Entonces, empiezo este cuate me dice, no, el PAN, ¿cómo va a ser fascista? Si Gómez Morín, ¿cómo iba a ser fascista Gómez Morín? Si era amigo de Vasconcelos, imagínate la estupidez que me dijo, ¿no? Sí, pues sí. Es decir, era una prueba más a mi favor, ¿no? Es decir, no está ni enterado que Vasconcelos había escrito Timón y que era un fascista prominente en la década de los 30 y 40, ¿no? Y entonces dice, y eso se vería en sus principios. Empieza a revisar los principios, es decir, ya los había revisado. Y bueno, en primer lugar, aparece una beta profranquista muy clara. Además, me meto más a fondo y me topo con que hay un fascista francés muy importante, que es de hecho el fundador del fascismo a nivel global, a nivel mundial, que se llama Charles Maurras. Y Charles Maurras tiene un texto que se llama La Nación, y ese texto es la inspiración directa del programa de principios del PAN. Pero tal cual, es un copy-paste, es un fusil lo que hicieron los panistas del texto de Maurras. Es un copy, es decir, y lo hace precisamente Efraín González Luna, que era morrasiano. Entonces, pues queda muy claro que el PAN, es decir, empiezo a revisar, y los vínculos del PAN con el fascismo internacional eran fortísimos. Entonces, lo empiezo a trabajar y todo eso, y luego resulta muy curioso porque el PAN, tras la caída de Hitler, el PAN se modera cuando México entra en guerra contra el Eje. Ahí es cuando bajan el tono y adquieren y empiezan a nadar de muertito. Y cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, toda la derecha europea y también la mexicana y una buena parte de la derecha latinoamericana da un viraje hacia la democracia cristiana, que ese es el viraje que da el PAN en la década de los 50. Y hay muchos panistas, hay mucha gente que fue panista, que fue demócrata cristiana auténtica, como la gente del foro. Los González Esmal, por ejemplo, el maestro Barranco, Batis, etc. González Torres, que incluso algunos de ellos denunciaron al propio, ya cuando salieron del PAN, como el PAN acepta el Tratado de Libre Comercio y ellos estaban en contra, en fin. Pero ahora que recordamos tu libro, que ha sido poco recomendado, quiero señalar nada más una cuestión que es muy divertida. Los panistas todo el tiempo dicen, no, esas son mentiras, pero nadie ha desmentido una línea, una fuente documental. Nadie ha podido desmentir nada de lo que está en ese libro, porque son puros datos duros, ¿no? Claro. Y ahora viene a cuento esto por 2 cuestiones que quisiéramos hablar en los próximos 10 minutos. Una, la llegada de Santiago Abascal,
se quedan callados todos, luego hacen un deslinde, entre comillas, verdaderamente ridículo. Ni Chabelo hacía esas catafixias, ¿no? Ridículo, ridículo. Bueno, y al señor Rementería nuevamente declaran que él es el que sigue manejando en el Senado a los panistas. O sea, lo ratifican de que haya traído solamente a un señor Cristian Camacho, que era el de las redes, lo saca. Entonces, ratifican que sí están de acuerdo con Vox y demás. Pero también hay otro asunto que quisiéramos que nos respondieras primero y luego el segundo, para no interrumpirte, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el aborto como algo no penalizado, algo que ha costado mucho tiempo y esfuerzo, sobre todo a las mujeres, pero también a los que estamos a su lado para este tipo de causas. ¿Cómo ves lo del señor Abascal, Vox, el PAN, y cómo ves lo de la posibilidad de abortar que ya estaba en la Ciudad de México desde hace algún tiempo? Adelante, Bueno, Rafael. Mira, yo veo dos cosas aquí. Es decir, aquí el tema de la llegada de Vox a México no es trivial, porque hace apenas unas semanas WikiLeaks publicó un legajo, una serie de documentos, son 17,000 fojas, sobre cómo se está organizando la ultraderecha a nivel internacional. Sí. Entonces, en esa historia, lo que sobresale es muy impresionante. Una de las cosas que se revelan es que en España y en América Latina e incluso en algunas partes de Estados Unidos, los católicos ultraconservadores se están aglutinando alrededor de una organización clandestina que tuvo su origen ni más ni menos que en México, que es el Yunque. Ajá. Y lo que resulta ahí, claro, de esas investigaciones, es que el Yunque se empieza a proyectar a nivel internacional a principios del siglo XXI, es decir, justamente en los sexenios panistas de Fox y de Calderón. La pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿y el financiamiento del Yunque? ¿Cómo es que el Yunque pasó de ser una organización clandestina mexicana a ser una organización clandestina a nivel internacional? Y aquí lo que ocurre es muy claro, es decir, el modelo neoliberal está en crisis, y cuando los modelos que han sido hegemónicos durante un tiempo entran en crisis, surgen las opciones de los dos extremos del espectro político. Como el espectro político estaba muy jalado a la derecha, las opciones de la izquierda son bastante razonables. Tú te encuentras, por supuesto que en la izquierda hay grupos ultraizquierdistas y todo lo que tú quieras. Sí. Pero los proyectos también. Así es. Pero los proyectos, y hay estalinismo y todo eso, pero todos los proyectos de izquierda que han surgido, sobre todo en América Latina, que ha sido el eje del combate contra el neoliberalismo en estos años, han sido proyectos de salvación nacional, ¿no? Han sido proyectos bastante moderados. Y del otro lado, tú te encuentras con que surgen toda una serie de partidos ultraconservadores, el Tea Party, en fin, son Le Pen en Francia, sí. Sí, Marine Le Pen y todo esto. Son partidos ultraconservadores, y una expresión de eso es Vox, que es, digamos, la salida ultraderechista del PP español, que era también abiertamente franquista. Entonces, totalmente. Aquí lo que estamos viendo es cómo una ultraderecha ultracatólica, ultraconservadora, que está en contra de derechos básicos como el derecho a no ser castigado por abortar, ¿no? Contra los matrimonios igualitarios, etcétera. Esta ultraderecha se manifiesta abiertamente y, bueno, yo digo que lo hace. Trata de impedir. Claro. Trata de impedir cualquier progreso social, para decirlo muy rápidamente. Y lo que están tratando de hacer es jalar todavía el espectro político más a la derecha. Lo que están tratando, esa corriente básicamente para lo que sirve es para radicalizar más al sector conservador y tratar de impedir el cambio, porque es una ultraderecha que además está muy ligada a los sectores conservadores y que a nivel global se aglutina alrededor de la red Atlas o el Atlas Networks, que fue una red que es la que echó a andar, entre otras cosas, el avance del modelo neoliberal en todo el mundo. Aquí en México, quien impulsó la red Atlas, el neoliberalismo originalmente, era Salinas Price, papá de Salinas Pliego, ¿no? Que tenía vínculos con los economistas neoliberales, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y demás, y de hecho dieron conferencias aquí estos señores, ¿no? Y estos conferencias y esta derecha también tenía vínculos con el
muro, con los grupos del Yunque. Entonces, ¿quiénes eran? Por ejemplo, ¿quién es un ejemplo de este tipo de derecha que es al mismo tiempo yunquista y neoliberal? Pues ni más ni menos que Luis Pasos. Él venía del muro y él entró al Instituto de Estudios Económicos de que llegó a tener un gran éxito en la prensa y ahora, pobrecito, ya nadie lo lee. Pero tenemos pocos minutos y quisiéramos que nos dieras tu opinión sobre la despenalización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, yo voy a decirte una cosa, yo jamás pensé decir públicamente que estuviera tan orgulloso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tampoco. Estoy realmente muy orgulloso de lo que hicieron Saldívar, Farhat y todo eso. Es un trabajo increíble, porque la verdad es una brutalidad que se castigue a una mujer que interrumpe un embarazo. Es decir, nadie se embaraza para abortar, como bien dijo la juez. Nadie se embaraza para abortar. La magistrada. Entonces, a mí me parece muy importante que se tome como ejemplo el caso de Coahuila, ¿no? Y que se haya dado este ejemplo de que no se puede castigar a una mujer por abortar. Y además me parece que ahora sí, el timing político fue muy preciso, porque toman esta decisión justo cuando el Partido Acción Nacional se revela como un partido que está vinculado al movimiento fascista internacional. Y es curioso porque el panismo ha navegado con mucho tiempo, como suele ser costumbre de la derecha, con profunda hipocresía y diciendo que no, que ellos son liberales. En estas elecciones pasadas hubo incluso quien manejó la tesis de que los liberales panistas eran más alivianados que los conservadores que estaban en Morena, lo cual verdaderamente es un despropósito, ¿no? No tiene ningún sustento. Y entonces sí les pega en el centro, les pega debajo de la línea de flotación. Creo que era el momento para plantearlo y además, pues esto se hace teniendo a un movimiento feminista en auge. Y esto demuestra una vez más que el movimiento feminista, pues sí tiene aliados políticos en la actual administración, aunque muchos sectores no lo quieran ver. Así estoy totalmente de acuerdo contigo, pero incluso leí por ahí a este señor Santiago que dice, no criminalizamos el aborto, pero tampoco lo aceptamos. Y recordé yo al señor Echeverría, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Es decir, es de esa pobreza intelectual sus respuestas, no solamente con Santiago Abascal, sino en todo. ¿Querías decir una última cosa? Adelante. Sí, mira, hay simplemente señalar que es un acto civilizatorio lo que estamos viendo, ¿no? Y que la verdad, esto, por supuesto, que tiene que sentar un precedente jurídico importante y poco a poco tendremos que ir aprobando la despenalización del aborto ya a nivel de ley. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón, y les recomendamos su libro La raíz nazi del PAN. Hay que leerlo porque solamente leyendo y sabiendo qué hay detrás uno puede tomar decisiones, no simplemente a la ligera. Muchas gracias, Fisgón. Al contrario. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Es un gusto verte, Jorge.